Para este curso de cálculo multivariable vamos a trabajar el día de hoy con un nuevo tema. Una vez que vimos las fórmulas, estas no nos son muy útiles a veces o no sirven siempre, entonces usamos procedimientos como la regla de la cadena. Y dentro de ello también vamos a aprovechar para ver algunas derivadas de funciones trigonométricas. Algunos problemas no se pueden desarrollar de una manera tan sencilla. Por ejemplo, si tengo una expresión polinomial con un exponente o un polinomio dentro de una raíz, no lo puedo desarrollar. Lo mismo sucede cuando tenemos alguna expresión que es un polinomio elevado a un exponente. No nos conviene desarrollarlo porque resultan términos demasiado un gran número de términos. Entonces es preferible en esos casos trabajar con estos procedimientos. Uno de ellos, el más conocido, es el que se le llama regla de la cadena, también conocido como cambio de variable. Se puede mostrar de dos formas. La primera es a través de las diferenciales. Por ejemplo, vemos aquí dy sobre dx, que equivale a la derivada de y con respecto a u, y luego la derivada de u con respecto a x. Que nos mencionan se puede usar ese procedimiento, es decir, cuando son funciones que están con un exponente ya sea entero, fraccionario o negativo, y lo que buscamos es que la función que está dentro de un paréntesis se mantenga igual y que a partir de ella nosotros tengamos otra situación que lo podamos ver de manera más fácil. Es un procedimiento que requiere práctica, como todo. Entonces vamos a ver, ya sabemos lo anterior, ya sabemos todo lo que es necesario, tengo los conocimientos básicos. Tal vez aquí sea un momento para detenernos, hacer una pequeña pausa y verificar si tengo esos conocimientos previos. Por ejemplo, cuestiones de álgebra, cuestiones de práctica incluso. Tengo problemas para trabajar, necesito regresarme a adquirir los conocimientos previos. Si es así, vale la pena hacerlo porque nos va a permitir de alguna manera trabajar con más claridad. O sea, no es que sea imposible, pero necesitamos reforzar muy claramente los conceptos previos. Bueno, la regla de la cadena es como considerar una función compuesta. Recordemos que las funciones compuestas es una función aplicada dentro de otra. Y en estas funciones tenemos una exterior, que en este caso es f, y una interior que es g de x. G de x podríamos cambiarla por otra variable que sería u. Bajo esto, nosotros tendríamos que hacer un cambio de variable. Esa es una de las formas, la otra es hacerla de forma directa. No hay una que sea más fácil que la otra. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Si yo tengo esta expresión, f de x igual a 3x cuarta menos 11x elevado a la quinta, es una función expresada con un exponente, es un polinomio. Entonces, puedo hacer aquí el cambio de variable u igual a 3x cuarta menos 11x. De esta forma, la función f de x se convierte en f de u igual a u a la quinta. Su derivada será 5u a la cuarta. Ahora, la derivada de u va a ser u' igual a 12x cúbica menos 11, y tengo que multiplicar ambas derivadas para obtener la derivada de f de x. Entonces voy a multiplicar f de u por u' de esta forma, y nos queda 5u cuarta por 12x cúbica menos 11. Pero como mi variable original era x, tengo que regresar la función completa a esa variable. Recordemos que u es igual a 3x cuarta menos 11x, por lo tanto la expresión que tendríamos sería esta, donde multipliqué la derivada de una por la derivada del argumento, que es lo que está dentro del paréntesis. En un segundo ejemplo vamos a tratar de hacerlo de manera más rápida, sin hacer el cambio de variable, y tenemos que 3x a la octava menos 15x cuadrada está dentro de una raíz. Esta no podría hacerla de otra forma que no fuera la regla de la cadena. La expreso como 6 por 3x octava menos 15x cuadrada elevada a la 1/3. Sin hacer el cambio de variable, yo tendría que hacer este proceso.
multiplicar 6 por 1/3 y el nuevo exponente sería 1/3 menos 1. De esta forma nos queda 6 por 1/3 por 3x octava menos 15x cuadrada a la menos 2/3 multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 24x séptima menos 30x. Hacemos algunas simplificaciones, por ejemplo, 6 por 1/3 equivale a 2 y vemos que también 24x séptima menos 30x tiene un factor común que es 6x. Además, el exponente negativo lo expresamos como positivo en el denominador. Finalmente, multiplico 2 por 6x para que me quede 12x en el numerador, que multiplica a 4x sexta menos 5, y la expresión que tenemos en el denominador, que es un exponente fraccionario, lo expreso como la raíz cúbica de 3x octava menos 15x cuadrada elevado al cuadrado. Este sería nuestro resultado final. Algo similar sucede con esta expresión. Tenemos la función x cúbica menos 15x cuadrada menos 13 elevado a la quinta en el denominador. Esta es la que vamos a subir. El 3 se va a quedar como parte del coeficiente y lo indicaríamos como 2/3. Si este también lo hago por medio de cambio de variable, nos quedaría multiplicar 2/3 por menos 5 y al menos 5 restarle 1 para que nos quede menos 6. Además, esto lo voy a multiplicar por la derivada de x cúbica menos 15x cuadrada menos 13. De esta forma, lo que nos va a quedar es esto: 2/3 por menos 5 por x cúbica menos 15x cuadrada menos 13 elevado a la menos 6, y la derivada de lo que está dentro del paréntesis es 3x cuadrada menos 30x. En este caso, estaríamos pensando que 3x cuadrada menos 30x tiene un factor común que es 3x, multiplicada por el resultado de 2/3 por menos 5, que es menos 10/3, vemos el menos 10 arriba, el 3 abajo. El 3 en el numerador y en el denominador se cancelan y solamente quedaría esta expresión: menos 10x por x menos 10 entre x cúbica menos 15x cuadrada menos 13 elevado a la sexta. Este sería nuestro resultado final. Un ejemplo más es cuando tenemos un radical en el denominador. Lo podemos poner en el numerador subiéndolo a la menos 5 cuartos. Ahora tendré que multiplicar 2/3 por menos 5 cuartos. A menos 5 cuartos restarle 1, recordando que es menos 5 menos 4 me da menos 9 y seguirán siendo cuartos. Y el resultado lo multiplicaré por la derivada de x cúbica menos 15x cuadrada menos 13. En este caso esa derivada es 3x cuadrada menos 30x, igual que el del anterior. Al hacer toda esta operación nos quedaría lo siguiente: 2/3 por menos 5 cuartos por x cúbica menos 15x cuadrada menos 13 elevado a la menos 9 cuartos por la derivada de 3x cuadrada menos 30x. Hacemos la operación poniendo 2/3 por menos 5 cuartos, que nos va a quedar menos 10/12, y además buscamos un factor común, que es 3x, que multiplica a x menos 10. Ese menos 10/12 multiplicado por 3x lo puedo simplificar. Me va a quedar menos 30x entre 12, ambos se pueden dividir entre 6, y por tanto me quedaría menos 5 por x menos 10 sobre 2 por la raíz cuarta de x cúbica menos 15x cuadrada más 13 elevado a la novena. Y esta sería la expresión ya simplificada. Cuando aparentemente no tenemos un exponente, pero la función está en el denominador, no debemos olvidar que la puedo poner en el numerador como si fuera a la menos 1, y por tanto tendríamos esta expresión. Es muy sencillo, solamente voy a multiplicar menos 1 por 5
y lo voy a multiplicar, voy a restarle 1 al exponente, menos 1 son menos 2, la derivada, y lo multiplicaré por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, 28x sexta menos 13. Lo que tenemos aquí es que no hay un factor común, no siempre habrá un factor común, por lo tanto solamente tengo que simplificar y poner los exponentes positivos. En el caso de las funciones trigonométricas hay algunas fórmulas que son las más comunes. Estas son las que vamos a ver a continuación. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante cuadrada, la derivada de cotangente es menos cosecante, la derivada de secante de x es secante por tangente, y la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Cada una de estas funciones trigonométricas tienen un argumento, este debe respetarse. Por ejemplo, esta función f de x igual a coseno de 3x quinta menos 23 se debe mantener, debe mantenerse el argumento. Y decimos, la derivada de coseno es menos seno, es decir, menos seno de 3x quinta menos 23. Y después tendré que multiplicar por la derivada del argumento. La derivada de 3x quinta menos 23 es 15x cuarta. Por efectos prácticos se pone primero el signo, después las expresiones algebraicas y finalmente las expresiones trigonométricas. Ordenando de esta manera, la expresión nos quedaría menos 15x cuarta por seno de 3x quinta menos 23. Los argumentos no van a cambiar, se van a mantener siempre y por tanto no tendremos por qué hacer ningún cambio. Este sería nuestro resultado final. Veamos un ejemplo más con funciones trigonométricas. Aquí nos damos cuenta que es secante de 2 menos 3x elevado a la quinta. El exponente corresponde al argumento, no a la función. Vamos a mantener el argumento y decir que la derivada de secante es secante por tangente, en ambos casos de 2 menos 3x a la quinta. Secante de 2 menos 3x a la quinta por tangente de 2 menos 3x a la quinta. Voy a derivar el argumento, pero solamente en una ocasión, no doble. Si hacemos doble tendríamos un error. La derivada de 2 menos 3x a la quinta también se hace por regla de la cadena y sería 5 por 2 menos 3x a la cuarta. Lo encadenamos, haríamos un nuevo eslabón que sería la derivada de 2 menos 3x, que en este caso es menos 3. Multiplicamos todo esto y lo vamos a acomodar. Secante de 2 menos 3x quinta por tangente de 2 menos 3x a la quinta por 5 menos 2 por 2 menos 3x a la cuarta por menos 3. Primero va el signo, 3 por 5, menos 3 por 5 nos va a dar menos 15. Después la expresión algebraica, 2 menos 3x a la cuarta. Y finalmente las expresiones trigonométricas. De esta forma me queda menos 15 por 2 menos 3x a la cuarta, que multiplica secante de 2 menos 3x a la quinta por tangente de 2 menos 3x a la quinta. Hay una diferencia cuando tenemos una expresión como esta. Aquí el exponente está buscando la función. Recordemos que en estos casos, si yo tengo tangente n de a, significa tangente de a elevado a la n. En este caso, tangente cúbica de x cuarta menos x cuadrada lo debo expresar como tangente de x cuarta menos x todo elevado al cubo. Y empezamos a derivar, recordamos, es una cadena. Entonces empiezo por la primera función, que es la función que está elevada al cubo. 3 que multiplica a la tangente de x cuarta menos 11x elevado al cuadrado. Ahora vamos a derivar lo que está dentro del paréntesis. La derivada de tangente es secante cuadrada, entonces tendremos secante cuadrada de x cuarta menos 11x, esa es la derivada de esta función. Y finalmente la derivada del argumento de la función, la derivada de x cuarta menos 11x es 4x cúbica
menos 11. Multiplicamos todos estos eslabones, y los vamos a expresar así, ordenados. 3 por tangente de x cuarta menos 11x al cuadrado por secante cuadrada de x cuarta menos 11x por 4x cúbica menos 11. Primero va el 3, después la función algebraica, 4x cúbica menos 11. La tangente de x cuarta menos 11x al cuadrado la expreso como tangente cuadrada, multiplicando a secante cuadrada del mismo argumento. Finalmente, este otro ejemplo, que es cotangente quinta de 2x sexta menos 9x, igual tenemos esta expresión, cotangente a la n de a es lo mismo que cotangente de a todo elevado a la n. Por tanto, mi función primordial es cotangente de 2x sexta menos 9x a la quinta, cuya derivada es 5 por cotangente de 2x sexta menos 9x a la cuarta. La derivada de cotangente es cosecante del mismo argumento, y la derivada del argumento es 12x quinta menos 9. Multiplicamos todo en ese orden, luego lo ordenamos. Primero va el signo, menos, que multiplica el signo, toda la expresión, en vez de poner cotangente de 2x sexta menos 9x a la cuarta, pongo cotangente cuarta de x cuarta menos 11x por secante cuadrada de x cuarta menos 11x por 3. Aquí hay un factor común entre 12x quinta menos 9, hay un factor común, y al final va a multiplicar ese factor común. Aquí muestro algunas de las reglas de derivación, las que ya habíamos trabajado alguna vez, pero consideremos que no todas las vamos a aplicar. En el próximo video voy a mostrar cómo se aplican las reglas del producto y las reglas del producto. Espero que este video haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Gracias.